Mis hermanos, continuando con el estudio hacia el conocimiento de Dios, el hermano John Edison, ahora 8 días nos hacía un énfasis especial sobre la palabra hacia. El libro que tratamos se llama Hacia el conocimiento de Dios, del hermano James Ingle Packer. Y él hacía un énfasis diciendo que es un caminar hacia el conocimiento de Dios. Y yo pienso que es un caminar en todo, ¿no? Nosotros todos los días estamos aprendiendo algo, desde que nacemos, empezamos, y aunque sigamos estudiando, cada día aprendemos algo en la vida, ¿verdad? Entonces, en este caminar hacia el conocimiento de Dios, tenemos una meta, que es conocer a un Dios que es inescrutable, a un Dios que es infinito, o sea que es imposible para nosotros en nuestra carne llegar a tener un conocimiento absoluto y total de Dios, debido a nuestra incapacidad, debido a nuestras limitaciones. Entonces, ¿cómo se hace para conocer a Dios? Tiene que Dios venir a nosotros, rebajarse a nuestro nivel, humillarse a sí mismo, como dice en Filipenses, para venir y adaptarse a nuestra naturaleza, adaptarse a nuestro nivel para poderse dar a conocer. Él se revela, y ya hemos estudiado y sabemos que Dios se revela de dos maneras: una revelación general, que es general para todas las personas a través de su creación, y una revelación especial, que es la que encontramos en su palabra y en la revelación que Él hace a través de su Hijo Jesucristo. La revelación especial comprende, la revelación especial tiene 3 características. La revelación especial es por gracia, es parcial y es progresiva. Si vamos a la Biblia, en Mateo 11, 25, 27, yo voy a leer los textos bíblicos que voy a leer, los he sacado de la Nueva Traducción Viviente. Voy a hacer muy rápido en la lectura, puesto que hay bastante material que compartir en esta mañana. Dice en Mateo 11, 25, dice: en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Y sigue diciendo: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces, es una gracia que Dios nos permita, que Cristo nos permita mostrarnos al Padre. Y conocer a Dios no depende de nosotros, sino de una revelación. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, y el Hijo nos permite a nosotros. Lo más increíble es que dice: y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Entonces tenemos aquí que la revelación es una gracia de Dios. Es algo que nos concede gratuitamente, de una manera que nosotros no merecemos, a causa de nuestros pecados, a causa de la división, de la separación que ha habido entre nosotros a causa del pecado. Dios nos ha concedido el privilegio de poderlo conocer, humillándose a sí mismo, viniendo hasta nosotros para hablarnos, para darse a conocer. Pero la revelación de Dios también es parcial, y es algo importante, y es mi oración, y debiera ser nuestra oración, que cada día podamos conocer más del Señor. Dice en 1 Corintios 13, 12, dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. La Reina Valera dice: como un espejo. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es imparcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Dice la Biblia que nosotros vemos de una manera como en un espejo, un reflejo de Dios. Y a veces yo pienso, digo,
Señor, por favor, limpia mi espejo, porque está bastante empañado. Y quisiera tener más claridad para tener una visión más clara del Señor. La revelación de Dios entonces dice que es por gracia, que es parcial y que es progresiva. Dios se revela en su revelación especial de una manera progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su plan de redención. El protoevangelio, lo que se llama el protoevangelio, lo encontramos en Génesis 3:15, donde Dios hace la promesa de enviar a la simiente de la mujer para rescatar a su pueblo para sí. En Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, Dios ha revelado de muchas maneras en el Antiguo Testamento a través de profetas, y en los últimos días dice que se ha revelado por medio de su Hijo. Actualmente se sigue revelando el Señor, se revela a través de su palabra, a través de su escritura, a través de Cristo, que hace presencia de una manera espiritual en la congregación y en cada uno de nosotros. Entonces, conocer a Cristo es conocer la revelación de Dios. En Juan 14:8, Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Conocer a Dios es conocer a Cristo. Los apóstoles tuvieron el privilegio de ver a Jesús, de caminar con Jesús, de palpar a Jesús. Como dice Juan, dice: lo que nuestros ojos palparon, lo que nuestros ojos vieron, lo que palpamos, lo que vimos con nuestros ojos, es lo que revela la palabra de Dios. Ellos tuvieron el privilegio de ser buscados por Cristo. Unos hombres que no tenían ningún mérito, unos hombres incapaces y débiles como nosotros, fueron buscados y hallados por Dios, por Cristo, llamados, reclutados, llamados amigos de Él y transformadas sus vidas por el poder del Espíritu Santo. Una relación, un conocimiento directo, un conocimiento personal. Y ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? Cristo ya no está. Dice la palabra que Cristo resucitó, que murió y resucitó. Y Él vive, y vive para siempre. Y Él tiene una relación con nosotros que podemos conocer su persona, conocer su anhelo, conocer todo lo que nos quiere decir a través de su palabra. Dice que nos buscó, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hemos sido encontrados por el Señor y Él nos quiere conocer y Él quiere que nosotros le conozcamos. Dice: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, le dijo a los apóstoles. Y de una manera indirecta nos lo dice a nosotros, porque el mismo Cristo que le dijo a los apóstoles, le dice a sus discípulos que son sus amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. O sea, nos ha buscado, nos ha llamado amigos, nos ha reclutado, nos ha preparado, contándonos todo lo que el Padre le ha dicho. Y dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué, o sea, es la gran comisión, que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. De modo que tenemos a un Cristo vivo que está en medio de nosotros, que está en nosotros, que nos dirige. No lo podemos ver porque es una presencia espiritual, pero es una presencia continua, donde Jesús dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Lo puede creer?
Amén. Cristo está aquí, nos ve, nos conoce, mira nuestros pensamientos. Pero primero es necesario, para conocer a Dios, es necesario conocer, haber oído de su doctrina, de su deidad, de su sacrificio expiatorio. Es necesario conocerlo. Dice la palabra de Dios, pero ¿cómo pueden ellos, los que no conocen a Dios, invocarlo para que los salve si no creen? Recuerda que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Entonces, es necesario conocer de Dios. Para tener una relación con Dios, es necesario conocer de Él. Una cosa es conocer mucho de Dios y otra cosa es tener una relación perfecta con Dios. Podremos tener una relación de discipulado personal y real, constante. Podemos andar con Él cuando nosotros conocemos y sabemos de Él. Cuando sabemos de su amor, de su misericordia, de sus obras, de sus prodigios, de sus atributos, de su amor para con nosotros. Entonces podemos tener una relación, una entrega total hacia Él, un compromiso con Él y podemos andar con Él. Podemos oír su voz, podemos seguirlo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo les conozco y ellas me siguen. Escuchan mi voz, escuchan de Él, escuchan de su revelación, escuchan de sus promesas, escuchan de sus demandas. Luego, cuando escuchamos sus demandas, sus ofertas y también sus amenazas a través de la palabra, podemos confiar en Él. Conocemos, confiamos y tenemos una relación con Él, como cuando se conocen un par de enamorados, ¿verdad? Se conocen, se analizan, me gusta ella por esto, piensa igual que yo, tenemos los mismos planes, los mismos proyectos, ella quiere esto, yo la quiero complacer y me quiero unir a ella. Entonces, como unos enamorados, debemos de estar enamorados del Señor y tener un compromiso que implica tres cosas, dos cosas, tres cosas. Dice, un trato personal de intimidad con Dios. Para tener una relación con Cristo, para tener una relación con Dios, necesitamos tener un trato personal de intimidad, un compromiso integral y reconocer que el conocer a Dios es cuestión de gracia, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, para tener una relación con Dios, primero tenemos que tener un trato personal de intimidad, conocer sus gustos, conocer sus demandas, tener una relación como de padre a hijo, como de esposo a esposa, como de oveja a pastor. ¿Sí? Debemos conocer sus promesas y sus advertencias, y todo eso lo encontramos en su palabra. Conocer a Dios, escuchar e interpretar la palabra tal como el Espíritu nos la revela a nosotros para conocer su carácter y su obra. Entonces tenemos que tener una intimidad de comunicación, de comunión con el Señor, y eso lo encontramos a través de su palabra y a través de la oración. Segundo, un compromiso integral que implica nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. El compromiso que tenemos es con nuestra mente. ¿Cuál? El de conocer a Dios, tener un conocimiento profundo de Dios. Pero el tener un conocimiento profundo de Dios no implica que podamos tener una relación con Él. Ser un gran teólogo no implica de que es completamente relacionada esta persona con Dios. Puede que conozca teóricamente, pero no tiene una experiencia personal con el Señor. El hecho de tener fe es creer y confiar y caminar con Él. Dice Santiago, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, el tener un conocimiento de Dios intelectual no hace que verdaderamente seamos cristianos. No nos hace verdaderamente unos discípulos, oidores y seguidores de Cristo.
Entonces, ¿qué más se compromete fuera de la mente? La voluntad. ¿La voluntad para qué? Para aplicar su palabra a mi vida, aceptar lo que Él me ordena, aceptar sus invitaciones. Dice el Señor, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Es un reproche que Dios hace a alguien que dice seguirlo, pero que no cumple. Dice en primera de Juan, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Yo pienso que esto sería bueno, que a medida que vamos hablando de esto, nos preguntásemos si nosotros verdaderamente estamos implicados en esta, si nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos están conectados con lo que Dios, con el conocer a Dios. ¿Sí? Yo le conozco, pero no obedece los mandamientos. Es un mentiroso. No vive en la verdad. No vive en Cristo, porque la verdad es Cristo. Ahora, también implica los sentimientos. Entonces, implica el conocer a Dios, la mente, la voluntad y los sentimientos. Cuando uno ama a una persona, se mueven sentimientos, ¿verdad? Cuando uno tiene una relación con una persona, allí también fluyen los sentimientos de amor, temor, angustia, ira, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una relación con Dios, pertenecemos al reino de Dios, y también los sentimientos forman parte de nuestra personalidad, de nuestro ser. Y como hijos de Dios nos afligimos, nos regocijamos, lloramos, ¿verdad? Sentimos alegría, sentimos gozo por la causa de Dios. Cuando conocemos a Dios nos duele la causa de Dios y también nos alegra la causa de Dios. Mire, dice en segunda de Pedro, dice que hablando respecto a Lot, dice, pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Lot afligía su alma. Lot se incomodaba por lo que veía a su alrededor, y eso pasa a nosotros. Debiera también afligir nuestra alma cuando vemos tantos drogadictos, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos tanto pecado que nos rodea. Pero también se puede, los sentimientos que afloran en un cristiano es el regocijo. Bernabé, cuando fue llevado a Antioquía, dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios en la iglesia de Antioquía, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Alegría nos da cuando la iglesia crece. Alegría nos da cuando muchos jóvenes quieren llegar los viernes a estudiar la confesión de Westminster. Alegría nos da cuando muchos quieren estudiar virtualmente, hacer el estudio de la palabra. Y nos da tristeza también cuando algunos se van. Tristeza cuando dejamos de ver a otros hermanos. Tristeza cuando un hermano se enferma. Cuando un hermano parte a la presencia del Señor, nos da tristeza. Aunque hay alegría en nosotros saber que va a la presencia del Señor. Entonces, todo esto, sentimientos afloran en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, por conocer a Dios. David lloraba, decía, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Le causaba dolor, tanto dolor que le producía llanto. Alegría y gozo, hoy, primera de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Cristo a pesar de que nunca lo han visto, ¿verdad? Nunca lo hemos visto. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Nosotros debiéramos ser un pueblo de gozo, gozosos. Estaba leyendo un libro
sobre la depresión y decía que era un mal testimonio de que los cristianos vivieran tristes y cabizbajos, melancólicos todo el tiempo, que no éramos una buena recomendación para el Evangelio de Jesucristo. Muchos no se acercan a la iglesia, no se acercan a formar parte del pueblo de Dios por nuestro testimonio, porque parece que viviéramos amargados y tristes, alejados y arruinados en este mundo, cuando debiéramos de vivir gloriosos, con una alegría y un gozo indescriptible. Ahora, reconocer que es por gracia, porque Él toma la iniciativa. No merecemos, ya le dije yo, que no merecemos nada de Él, ni que se nos revele, ni sus bendiciones, ni su perdón. No merecemos una amistad, porque hemos roto con Él a través del pecado. Y Él, en su gracia, inicia todo el proceso para que lo conozcamos. Él desciende a nosotros, nos brinda su amistad, Él toma su iniciativa, envía a su Hijo a morir en una cruz para ponernos en paz con Él y poder tener una relación íntima y profunda con Él. Aunque tenemos un conocimiento imperfecto de Dios, como les hablaba del espejo, Él sí nos conoce perfectamente. Conoció, a cada uno de nosotros nos conoce, como conoció a Moisés. Le dijo a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. ¿Será que Dios nos mira con agrado? ¿Será que nos conoce por nuestros nombres? Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. ¿Cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántos maestros hay aquí? Que Dios ha conocido desde el vientre de la madre y los ha apartado para su gloria. A nosotros también nos conoce. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas, a los gentiles, a nosotros, que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, escucharán, no podrán resistir la voz de Dios, el llamado irresistible, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gálatas 4:9 dice: así que ahora que conocen a Dios, y está entre paréntesis, dice Pablo, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Y tomo textualmente lo que dice nuestro hermano James Parker. Dice así, dice: lo que interesa por sobre todo, por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy esculpido en las palmas de sus manos, estoy siempre presente en su mente. Todo el conocimiento que yo tengo de Él depende de la sostenida iniciativa de Él de conocerme a mí. Yo le conozco a Él porque Él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como uno que me ama, y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o que su ojo se distraiga de mí. No hay momento, por consecuencia, en que su cuidado de mí flaquee. Produce un tremendo alivio saber esto, ¿verdad? Saber que el amor que me tiene es eminentemente realista. Es realidad que Dios me ama. Me ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que crea en Él, para que sea salvo. Es un amor eminentemente realista, basado invariablemente en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí. Él conoce qué es lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda descubrir en mí en adelante puede desilusionarlo, ni anular su decisión de bendecirme. ¿Cómo les parece? Él me conoce, conoce mis perversidades, conoce lo que hay en mi corazón, y aún así decidió amarme. Y no se va a retractar, decidió bendecirme hasta el final,
porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que nada de lo que pueda descubrir de mí en adelante pueda desilusionarlo ni anular su decisión de bendecirme. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios, al Dios verdadero? ¿O tienes una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia? Muchos venimos de muchas congregaciones donde nos han mostrado a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Debemos conocer a Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Te conoce Dios? Y yo creo que es una pregunta de superlativa importancia, porque de ella depende nuestro destino final. Si Dios me conoce o no, de eso depende mi destino final. Dice Mateo 7, 22, 23, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Terrible, ¿verdad? ¿Conozco a Dios? ¿Soy conocido de Dios? ¿Qué hemos dicho entonces hoy? Que conocemos verdaderamente a Dios únicamente a través de su revelación soberana, a través de su Hijo Jesucristo, establecida en su palabra escrita. ¿Verdad? Esta revelación nos debe llevar a tener una relación donde conocemos y somos conocidos por Dios y nos lleva a rendirle adoración y alabanza por su amor y misericordia para con nosotros, indignos de toda gracia. Amén. Muchas gracias te damos, Señor, por esta hora. Sabemos que tú nos hablas, sabemos que tú nos invitas para que seamos tus amigos. Nos invitas, Señor, a tener una relación profunda contigo, Señor. Una relación de amor, una relación de conocimiento. Señor, permite que aceptemos tus invitaciones. Padre, ayúdanos a caminar en ti, a caminar contigo, Señor, a andar en ti. Ayúdanos, Señor, porque sin tu poder y sin tu fuerza es imposible caminar por el camino recto que conduce a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.